tema familiar. Entonces vean, el título, mis amados hermanos, es Las familias de los justos en el tiempo final. Entonces acá es donde les decía yo, mis amados hermanos, de empezar a escudriñar un poquito más profundo en relación a lo que es la escatología. Cuando se habla del tiempo final, pues es este tiempo, mis amados hermanos, que ustedes y yo estamos viviendo. La Biblia habla de muchos finales, digámoslo así. Habla del tiempo final, habla del día final, habla de la hora final. Amén. Y ustedes y yo ya estamos viviendo todo, mis amados. Amén. Hay algunos científicos por ahí que ellos inventaron un reloj y le pusieron el nombre del reloj del final del mundo. Y según dicen ellos, para que en ese reloj den las 12, faltan 30 segundos, dicen ellos, o 3 minutos, no me acuerdo la cosa que tiene que ver con 3, pero ya no falta mucho. Y en su teoría, ¿verdad? Es gente que no es temerosa de Dios, pero sin embargo ya lo están diciendo, en esa fecha va a ser el fin del mundo. No, para el fin del mundo, mis amados hermanos, faltan, yo les pudiera decir, cualquier cantidad de años, más 1000 años más. O sea, para el fin del mundo falta mucho. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia habla de que ustedes y yo, lógicamente esto después del arrebatamiento, tenemos que regresar a esta tierra y viviremos aquí 1000 años más. Amén. Pero lógicamente para que eso acontezca, ¿verdad? Ustedes y yo antes tenemos que haber sido arrebatados, habernos ido en el arrebatamiento. Mi esposa creo que les hablaba algo del bimá de Cristo, del tribunal de Cristo. Llegar al tribunal de Cristo, pues se nos pasa el escáner, ¿verdad? Y depende cómo hayamos llegado, continuamos al proceso de las bodas del Cordero o de regreso a la tierra, a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque nos dio la talla de novia. Amén. Entonces todavía falta mucho para el fin del mundo. Así que ustedes no se alarmen, mis amados hermanos, para el fin del mundo faltan por lo menos 1000 años. Más todavía estos que faltan antes de que Cristo venga. Muchos están diciendo de que esto es según la agenda del mundo. Hay una agenda que en el mundo le llaman la Agenda 2030, en donde para el año 2030 tienen programadas muchas cosas. Y dentro de eso, de la Agenda 2030, no es que la agenda se vaya a empezar a abrir en el 2030. Por eso fue que pasó todo esto de la pandemia, ¿verdad? Porque ya están, mis amados hermanos, pues llevando a cabo lo que está escrito en esa agenda, en la Agenda 2030. Amén. Entonces, ¿por qué se le llama la familia de los justos en el tiempo final? ¿Por qué no solamente la familia de los justos? Porque, mis amados hermanos, escúchenme, si algo a ustedes y a mí nos va a salvar, acuérdense que ahorita no estamos hablando de matrimonios ni como personas individuales, sino como familia, o puede ser que seamos partícipes del arrebatamiento, es la justicia que ustedes y yo tengamos, es lo justo, lo correctos, lo buenos, lo rectos, lo piadosos, lo amorosos que seamos de Dios. Eso es, mis amados hermanos, lo que va a marcar. Es que es lamentable, pero así es, una diferencia entre mi familia y la familia de alguien que no es justo. Eso es lo que va a marcar. Amén. Entonces hay, mis amados hermanos, un estilo de vida de las familias que nos ha tocado vivir este tiempo final. La Biblia muestra que los apóstoles desearon vivir estos tiempos, mas sin embargo no se les dio a ellos el privilegio. Imagínense cómo es la vida, ¿verdad? La vida, mis amados hermanos, que los que vivieron con Cristo, que los que caminaron con Cristo, querían estar en estos tiempos. Y nosotros que nos tocó vivir estos tiempos, ¿no les hubiera gustado caminar con Cristo? A mí sí me hubiera gustado, pero ya cuando lo pienso, digo, mejor no, porque capaz que el Judas hubiera sido yo. No, mejor aquí tranquilo, aquí estoy bien. Amén. Entonces, hay muchas cosas que ustedes y yo tenemos que ir viendo, pero les digo, para ir introduciendo el título, ¿verdad? La familia de los justos tiene que tener un estilo de vida. Si ustedes y yo, mis amados hermanos, como dice un corito por ahí, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
sea, si ustedes y yo hemos tomado esa decisión, entonces se tiene que ver. Esto no es nada más, aunque está escrito, de que por los frutos, sí, pero también se tiene que ver. Amén. De que definitivamente, aquí no estoy hablando de mi persona, estoy hablando de mi familia. Amén. De que en mi familia hay algo diferente. Amén. Y esto, repito, se tiene que ver, vaya a donde vaya. Mi familia, ustedes sabrán, ¿y su familia cuántos son? Miren, hay varios círculos familiares, mis amados hermanos, pero el círculo familiar que a ustedes y a mí, del cual tendremos que dar cuentas y se nos va a pedir cuentas, es el círculo familiar en donde está normalmente, ¿verdad?, el esposo, la esposa y los hijos. Amén. Pastor, y mis papás, y mis tíos, y mis abuelos, y mis primos son familia. Amén. Pero ustedes y yo no tendremos que dar cuenta por ellos, porque la Biblia muestra, mis amados hermanos, con bases bíblicas, de que cuando vino el diluvio, amén, el Señor Dios claramente le habló a Noé. La Biblia dice que el único justo en ese tiempo, ¿quién era? Noé. Bueno, ahí tendría que hablar de otras cosas, pero no me voy a meter ahí. Entonces, la justicia de Noé, él era el único justo, con mucho respeto para su esposa, ¿verdad?, para sus hijos y para las nueras, pero ellos no eran justos, y la Biblia claramente dice que por la justicia de Noé se salvó su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Entonces, por la justicia que Noé tenía, 8 personas, incluida él, ¿verdad?, fueron salvas. Amén, pero no fueron arrebatadas, fueron salvas. Mas cuando ellos salen del arca, dice la Biblia que entonces Dios hizo un pacto con cada uno de los hijos de Noé, con Sem, con Cam y con Jafet. Cada quien agarró por distinto lado. Entonces, en ese momento, la justicia, la cobertura, digámoslo así, de Noé se quedó con Noé, pero Dios le dio un nuevo pacto a cada uno de sus hijos. Entonces, hasta ese momento, ya cuando los hijos se casan, ustedes y yo podemos decir, bueno, entregué cuentas, aquí está. A partir de que ellos se casan y pues ya tienen un techo en el cual papá y mamá ya no caben, ya no viven, ahí ya ellos tienen que entregar cuenta de eso. Pero nosotros tendremos que entregar cuenta de los que están bajo nuestro techo. ¿Y quiénes son? Pues como varón, mi esposa y mis hijos. De ellos tengo que dar cuenta yo. Amén. De mis primos, mis nietos, de todos ellos ya no. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro pacto. Por eso les puse el ejemplo de Noé. Cuando sus hijos estaban solteros, digámoslo así, él los cubría. Pero cuando ellos se casaron, así lo dice la Biblia, que cada quien agarró su rumbo y Dios hizo un nuevo pacto con ellos. Amén. ¿Por qué? Porque ya ahí quienes tendrían que dar cuenta de esos matrimonios, pues era cada uno de los hijos, ya no los padres. El padre tuvo que dar cuenta de lo que el Señor le dio a él. Amén. Entonces, mis amados hermanos, repito, tiene que haber un estilo de vida en mi casa. Amén. Solamente por el hecho de decir yo soy cristiano, en mi casa se tiene que vivir de X o Y forma. Amén. Y definitivamente no es acorde al modelo del mundo, mis amados hermanos, sino tiene que ser acorde al modelo que está escrito. Amén. Cuando ustedes y yo leemos el libro de Éxodo, amén, en el libro de Éxodo, mis amados hermanos, el Señor le dice a Moisés, Dios le dice a Moisés varias veces, ve y hazlo conforme al modelo que se te enseñó en el monte. Cuando el Señor le está dando las indicaciones, las instrucciones a Moisés para que haga el tabernáculo, le dice, ven y sube. Por ejemplo, en una oportunidad le dice Dios a Moisés, conságrame al pueblo hoy y mañana, porque al tercer día descenderé. Amén. Entonces baja Moisés del monte e hizo todo exactamente conforme al modelo que se le enseñó en el monte. Y así lo dice, repito, varias veces. Ve y hazlo conforme al modelo que se te enseñó en el monte. Entonces,
¿Cuál es el modelo, mis amados hermanos, para mi familia? No nos olvidemos de esto, las familias de los justos en el tiempo final. ¿Cuál es el modelo para mi familia? Bueno, mi amado hermano, ve al monte. Nuestro monte pudiera ser este. Amén. Voy al monte. Pero también el momento en el que ustedes y yo tenemos intimidad, buscamos del Señor, algo les digo, va a hacer el Señor y ahí nos va a dar una respuesta. Amén. ¿Para qué? Para que entonces se nos diga a nosotros, ven y hazlo conforme al modelo que se te enseñó en el monte. Amén. Bueno, vean esto, pues, ¿qué dice el libro de Malaquías? Recordemos que, pues, aquí, esta es una profecía. Amén. ¿Qué dice la profecía? Podemos decir, así dice el Señor: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Aclaro, ese día del Señor, ese día grande, ese día terrible, no es el arrebatamiento. Amén. Porque dice la Biblia, mis amados hermanos, que en una oportunidad dice que Jesús llegó al templo en Betania. Amén. Y a mí me llama mucho la atención porque la palabra Betania significa dos cosas, pero uno pudiera decir, ¿por qué? ¿Por qué si es un significado, por qué tiene significado de dos cosas distintas? Significa canto alegre, pero también canto de sufrimiento. Betania. O sea, ¿qué pasó en Betania? Que el Señor llegó a Betania y dice la Biblia que Él vio todo lo que estaba pasando. Me parece que es, corrobórenmelo por favor, en Marcos capítulo 11, versículo 11. Si no es ahí, no me acuerdo entonces. Pero ahí, en Marcos capítulo 11, versículo 11, más o menos lo que tienen que decir, mis amados hermanos, es eso, ¿verdad? De que el Señor llegó y entró ahí a Betania. Amén, ¿sí? Ahí estaba, entonces gracias. Ahí está en el capítulo 11, ahí tiene que estar, creo que es 11:11, 11:15, por ahí creo que son los dos versículos que les voy a mencionar. Más o menos dice así, que el Señor llegó a Betania, mis amados hermanos, pero Él vio todo lo que estaba pasando en el templo. Entonces dice que cuando vio todo lo que estaba pasando en el templo, agarró a sus discípulos y se fue con ellos, dice. Pero luego dice que Él volvió, mis amados hermanos, volvió a regresar y llegó a imponer un orden en el templo. Ok. ¿Qué pasó ahí? La primera vez que Él llega, mis amados hermanos, se fue, o sea, llegó, pero se fue solo con sus discípulos. ¿Por qué? Porque vio todo lo que estaba pasando en el templo, y eso es figura del arrebatamiento, que en medio, mis amados hermanos, de un momento en donde cada quien estaba haciendo lo que quisiera, Él llegó, vio el templo, entró al templo, pero se llevó solo a los suyos, solo a los que estaban haciendo la voluntad de Él. Pero dice que Él regresó y entonces llegó a poner todo en orden. Empezó a someter a todos los que estaban haciendo mal las cosas adentro del templo, y eso es figura de la segunda venida. Amén. Entonces, por eso es, mis amados hermanos, que esa palabra que yo le dije, Betania, tiene dos significados diferentes. Uno es canto alegre y el otro es canto fúnebre. ¿Por qué? Pensemos un momento. ¿Por qué en un lugar puede haber canto alegre y canto fúnebre a la vez? Canto alegre para aquellos que se fueron arrebatados, canto fúnebre para aquellos que los llevó a someter, porque ya fue la segunda venida. Otra figura del arrebatamiento es cuando la Biblia muestra que Absalón se le reveló a su padre perdón, y le llegan a decir al rey: Absalón se ha proclamado rey. Y dice la Biblia que el rey David salió, se fue huyendo, pero se fue con un grupo de los que estaban con él. Eso es figura del arrebatamiento. Se fue, Absalón, figura del anticristo, vino a querer gobernar. Cuando el anticristo vino, el rey se fue con los suyos. Luego dice, pues pasó lo que pasó con Absalón, vencieron al anticristo y el rey David regresa. Esa es la figura de la segunda venida de Cristo. Pero había un personaje llamado Mefiboset. Él tendría que haberse ido con el rey David. ¿Por qué? Porque cuando Mefiboset
es mandado a llamar, le dice: te sentarás conmigo a la mesa. Y Mefiboset llegó a ser uno de los que el rey David tenía cuidado. O sea, él tendría que haberse ido con el rey David, mas sin embargo no se fue. Y cuando el rey David regresa, le dice: ¿por qué no te fuiste? Y él responde: Siba, tu siervo me engañó. Entonces mucha gente, mis amados hermanos, se va a quedar, no se vaya arrebatada, porque los engañaron. Amén. Y el engaño, mis amados hermanos, puede empezar. Escúchenme lo que voy a decir. Ustedes y yo pensando de que porque somos cristianos, mi familia está bien. Eso es un pensamiento. Pero ¿quién nos dijo a nosotros de que solo porque yo soy cristiano, mi familia está bien? Sí, mis amados hermanos, yo les digo, hay cosas de las que uno se lamenta en la vida, y aunque estoy grabando, pero lo voy a decir, pero una de las cosas de las que yo me he lamentado es de conocer gente cristiana. ¿Por qué? Porque como dijo el hermano, porque mientras más conozco, ya no lo voy a decir. Es que él dice, mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Yo no tengo perro. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque no basta, mis amados hermanos, por lo que estamos hablando, solo porque yo crea que soy cristiano, es suficiente. No basta. Se tiene que echar de ver, mis amados hermanos, digámoslo así. No voy a decir un cristiano, que soy un hijo genuino de Dios. Que soy un hijo, bueno, ustedes que son hijas, ¿verdad? Pero genuina. Amén. Y que si papá viene hoy, me voy con él. ¿Por qué? Si es mi papá. Amén. Yo me acuerdo un día estaba molestando a mi primo. Lo estábamos molestando. Estaba más pequeñito él. Mi papá se llama Miguel Ángel. Él siempre ha tenido bus. Alguna oportunidad tuvo buses. Y ha sacado gente de colegios o de maquilas, le llamamos allá. No sé si aquí le llaman igual, donde la gente que trabaja de costura. Y siempre, ¿verdad? Ha sido así. Pero él le gusta viajar, ¿verdad? Y un día estábamos molestando a mi primo que nos íbamos a ir de viaje, pero como él estaba con nosotros, le decimos: no, vos no te vas a ir. Y él bien enojado dice: no, yo no me quedo, yo me voy en Bush Miguel. O sea que él no se iba a quedar, él se iba a ir en el bus con Miguel, dice, con mi papá. Él no se iba a quedar y no se quedó, lo bandido. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque a veces ustedes y yo no me quedo, me voy Bush Miguel, digo. Yo no me quedo, yo me voy. Amén. Pero para poder decir eso, mis amados, si Cristo viene hoy, yo me voy. ¿Cuál es el título? La familia de los justos en el tiempo final. O sea, mi familia tiene que estar bien alineada. No a mi voluntad, a la voluntad del Señor. En alguna oportunidad, tal vez lo predique, tal vez no, pero yo ya lo prediqué ahí en Guatemala. Ni siquiera lo prediqué en la iglesia que pastoreaba, sino en la iglesia que me invitaron. Prediqué un tema que lo titulé Familias, ¿cómo era? El asunto era que las familias iban arrebatadas completas. No me acuerdo, pero la Biblia sí lo muestra, mis amados hermanos, de que pueden haber familias. No sé si les gustaría que ustedes fueran una de esas familias en las que se van arrebatados completitos, con todo y tenis. No, sin tenis, porque los tenis no pueden entrar allá. Amén. Pero ¿no les gustaría, mis amados hermanos, que toda su familia? Ok, entonces según lo que estamos viendo, se tienen que echar de ver de que por cuanto estamos en el tiempo final, ustedes y yo no nos podemos acoplar a este tiempo. Miren, hoy el apóstol nos hablaba, no fue eso, pero dentro del tema lo habló, porque decía de que en la Antártida, me parece que fue, él dijo que se había hundido un pedazo de hielo del tamaño de Argentina. Entonces uno que siempre es bien sapo, ¿va? Chute, decimos en Guatemala. Entonces me fui a ver si era cierto, ¿va? A corroborar. Y sí, ahí está, mis amados, ahí están las fotos y todo. Y lo que dicen los científicos es, imagínense, mis amados hermanos, que no se explican qué se hizo ese pedazo de hielo. Y uno dice: pero qué cabeza cabe. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué se hizo? Y ellos no se explican y son científicos. Se derritió, se hundió, punto.
Ok, ¿y qué tiene que ver eso? De que eso es lo que la Biblia muestra, mis amados hermanos, que los polos se van a derretir. Y por eso es que, miren, es que hay caricaturas, o como le llaman acá, fábulas, creo, que definitivamente tienen que ver mucho con el enemigo, mis amados hermanos. Hay una fábula, una caricatura, que dentro de su canción de presentación dice, se derrite un gran glaciar y así podrás ver de cerca un gran dragón, dice. ¿Se acuerdan cuál es o no? Goku. ¿Verdad que sí? Carnales. No son bromas. Y eso es exactamente lo que la Biblia muestra, mis amados, de que los polos se van a derretir y que cuando se derritan, dice que de ahí van a salir bestias que la Biblia las describe, pero ¿cómo uno se las imagina? Dice que tendrán pelo de mujer, dientes de león, cuerpo y alas de langosta. ¿Cómo van a ser? Van a ser como Goku, como Cell, como ¿quién más aparece? Majin Buu, que lo reprenda. Yo no sé por qué lo sé, pero lo sé, hermano. Sí me han contado, además no me cuenta muchas. Entonces les digo eso, ¿por qué? Porque si eso está pasando, eso es lo que la Biblia dice, que son las señales de ¿qué? De que Cristo pronto viene. Cristo pronto viene. No es casualidad que esto se esté derritiendo, mis amados hermanos, y que imagínense un pedazo del tamaño de Argentina. Y lo más sorprendente que los científicos no saben qué se hizo. Ya, dejemos de molestar a los científicos. Entonces veamos, ¿qué dice la Biblia, mis amados hermanos? En donde en mi casa se empieza a ver de que mi familia está viviendo como una familia, mis amados hermanos, justa, pero que está marcando también parte del final. Es que miren, ustedes y yo como familias, así como eso es una señal, mis amados hermanos, en el mundo de que Cristo pronto viene, mi familia y la familia de cada uno de ustedes y la familia que conformamos en esta iglesia, amén, es una señal también. Y esto que está escrito ahí en la pantalla es una señal de que Cristo pronto viene. Entonces, ¿qué tiene que pasar en tu familia y en la mía? Hoy más que siempre, mi amado hermano, tiene que haber unidad. Amén. O sea, si hubo un tiempo en el que tu familia hubo unidad, hoy más que siempre, porque si hoy más que nunca, si nunca ha habido unidad, entonces ¿cómo va a haber más que nunca? Entonces, hoy más que siempre, si alguna vez hubo unidad, hoy más que siempre tiene que haber más, el doble, el triple de unidad en tu casa. Amén. Pero una unidad, mis amados hermanos, que nos lleve a vivir bajo la justicia del Señor. Vean pues, repito, esto es una profecía. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes, por este fue el que me detuve, antes que venga el día grande el día del Señor, día grande y terrible. Ese no es el arrebatamiento, esa es la gran tribulación. O sea, antes de que empiece la tribulación, mis amados hermanos, va a pasar esto. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Antes de qué? Antes del día grande del Señor, antes del día terrible, antes del día del Señor. En otras palabras, antes de la tribulación, antes de la gran tribulación, las familias tienen que estar unidas. Entonces, tu familia y mi familia y esta familia tienen que ser una señal de ¿qué? De que Cristo pronto viene. Pero ¿se imaginan ustedes, mis amados hermanos, que la gente que no tiene a Cristo en su corazón aún, saben, se imaginan, piensen que ustedes y yo somos cristianos y que cada vez nos miran más divididos, cada vez nos miran más separados, cada vez miran que peleamos más? ¿Cómo van a estar ellos? ¿Qué señal van a estar viendo? Pero si la gente mira, por ejemplo, ellos me conocieron cómo era yo antes y cómo soy ahora, ellos ven cómo es mi familia ahora, mire, ¿y usted qué está haciendo? Porque yo me acuerdo que usted hacía esto, usted hacía lo otro. No se acuerda que usted fue la o el que me llevó allá.
¿Pero qué hizo? Usted es otro, usted es otra, usted es diferente. ¿Qué hizo? ¿Y qué le van a decir a ustedes? Esa es una señal de que Cristo pronto viene. ¿Y qué creen que va a querer esa gente? ¿Usted y eso dónde se consigue? Allá arribita por el Carbonal. Vamos a la iglesia. Esa es una señal de que Cristo pronto viene. Amén. ¿De qué? De que mi familia es testimonio, no testimonio solamente en ir a hablarles y evangelizarlos, sino en testimonio de... Es que miren, hermanos, yo sé que ustedes lo saben, pero aunque nosotros no lo sepamos, pero la gente nos mira. Ya vieron qué bonita esa familia. Miren, hoy por ejemplo, a mí me dio risa. Iban dos ancianitos, pero los dos iban... No puedo decir que eran de la calle porque no se miraban que eran de la calle, pero iban mal vestidos, con unas sus pantalonetillas como de ese tamañito, así, los dos, el varón y la mujer, y así todos despeinados, como que se acaban de levantar, pero ahí iban los dos viejitos juntos. Yo me vi ahí en ese cuadro, pero no, Cristo viene antes. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque imagínense, ya viejitos, y yo dije entre mí, estos dos ya ni se preocupan por cómo andan vestidos, les preocupa andar juntos. Amén. Desde que la gente pueda ver, mis amados hermanos, que nuestras familias son diferentes. Y lógicamente, espiritualmente, almáticamente, ustedes y yo sabemos por qué son diferentes. No son diferentes porque yo sea mejor, son diferentes porque Cristo es el centro de esa casa, Cristo es el centro de esa familia, Cristo es el centro de este corazón, y por eso somos diferentes. Entonces, que se nos quede esto: nuestra familia tiene y es una señal de que Cristo pronto viene, porque ahí está escrito: antes de que venga la tribulación, el gran tribulación, parafraseado, las familias tienen que estar unidas. Pero ¿y si no se unen? No crean, con todo respeto lo digo, no creamos de que porque nuestra familia, mi familia no se une, Cristo no va a venir. Porque si mi familia no se une, que probablemente puedan pensar ustedes que van a ser otras familias. Probablemente esas familias sí se vayan. O sea, el Señor es misericordioso. Amén. Y ya, mis amados hermanos, dentro de los dos talentos, creo que fueron, no me recuerdo exactamente ahorita, pero si alguien se recuerda me lo corrobora. ¿Se acuerdan ustedes del buen samaritano? Dice la Biblia que llevó al hombre que estaba herido, lo llevó al mesón y pagó 2 talentos, creo que fueron. ¿O 2 qué? Sí, ¿verdad? Esos 2 talentos ya se gastaron. Cada uno de esos talentos es figura de 1000 años. Ya se gastaron. Y el buen samaritano le dice: aquí te dejo esto para lo que necesiten. Y si necesita algo más, cuando regrese, te lo pago. O sea, ya llevamos, mis amados hermanos, 23 años de que los 2 talentos se gastaron. Y ahorita estamos ya solo esperando la venida para que paguen. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer tu familia? ¿Qué tiene que hacer mi familia? Dice ahí: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿De dónde creen ustedes que vienen aquellas palabras, aquellas frases como: no, yo me voy de la casa porque mis papás, ellos como ya vivieron, ellos no quieren que yo viva es que mis papás son un par de anticuados y no me entienden? Pero sus amigas de 12, 11, ellas sí la entienden, ellos sí la entienden. ¿De dónde viene eso? Del enemigo, ¿verdad? Pero viene, mis amados hermanos, de que en lugar de volverse los corazones, se están dividiendo, se están separando. Amén. Y ese es exactamente el trabajo del enemigo, para impedir que mi familia y tu familia y esta familia que todos formamos vivamos como justos. Y entonces, mis amados hermanos, lamentablemente de esto es de lo que están llenas muchas iglesias, de familias, pero que no viven como justos, no son justos, o sea, acorde a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Ya vamos a ver y a entender un poquito mejor esto. Vean pues,
Esto, repito, es una profecía. Pero ahora avancemos y vean esto. Aquí está Lucas capítulo 1 y versículo 17. Vean, esto pues no lo muestra la Biblia, pero Malaquías, mis amados hermanos, es el último libro del Antiguo Testamento. Y según el canon, digámoslo así, según cómo fueron encontradas algunas partes de los escritos originales y la historia, ¿verdad?, muestran que desde que se escribió, digámoslo así, Malaquías, hasta que se volvió a escribir, valga la redundancia, una escritura del Nuevo Testamento que empieza con Mateo, dice que hubo un lapso en donde hubo un silencio, o sea, no hubo revelación, de 400 años. Entonces imagínense 400 años sin palabra. Entonces, mis amados hermanos, podemos decirlo así: aunque están Mateo, Marcos y Lucas, aunque Lucas, en el orden cronológico que quedó escrito en la Biblia, no es el siguiente libro, no es el último del Antiguo Testamento, Malaquías, y Lucas no es el primero del Nuevo, pero Lucas fue, Lucas y Mateo anduvieron juntos. Amén. Entonces, imagínense cuántos años tardó o pasaron para que la profecía esta se cumpliera. Por lo menos 400 años. Amén. Y vean qué dice Lucas. E irá, aquí está hablando, mis amados hermanos, de Juan el Bautista. E irá delante de él con el espíritu y el poder del profeta Elías. ¿Se dan cuenta? No dice que va a ser Elías, sino dice con el espíritu y el poder del profeta Elías. ¿Para qué dice? Para tornar el corazón de los padres hacia los hijos. Ok, me detengo ahí. ¿Qué dice acá? Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero vean esto. Vean el orden de lo que está ahí en rosado, digámoslo así. El corazón de los hijos hacia los padres. Ok, noten eso, porque ahorita vamos a entender algo muy importante. Y a la luz de esto, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta entonces contra qué tenemos que batallar para que nuestras familias sean contadas como una familia de justos. ¿Cómo tienen que vivir las familias de los justos? Ahí está escrito. Entonces dice, para tornar el corazón de los padres hacia los hijos. Y aquí dice, y el corazón de los hijos a los padres. Amén. Pero vean qué dice acá. Para tornar el corazón de los padres hacia los hijos. Y aquí, en donde dice desobedientes, ¿qué dice Malaquías? Hijos. Y aquí dice, y a los desobedientes, a la sabiduría de los justos. Entonces, si los desobedientes, según Malaquías, no yo, según Malaquías, son los hijos, ¿quiénes son los justos? Según Lucas. Entonces, vean, mis amados hermanos, vean eso. Entonces, antes de que venga el día grande del Señor, que ya les dije, es la tribulación y la gran tribulación, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el corazón de los padres se tiene que volver a los hijos. Amén. Pero ¿cómo se van a volver los corazones de los hijos a los padres? Cuando los padres son justos. Cuando hay padres justos, lo voy a decir así porque así está escrito, si hay hijos desobedientes, se van a volver con sabiduría. Amén. Pero ¿y si no hay padres justos? Entonces, ¿qué tipo de hijos habrán? Desobedientes. Entonces, mis amados hermanos, ahorita solo les voy a dar una miradita. No sé qué tanto lo logren ver, pero es una miradita, dije nada más. En esa miradita que les di, mis amados hermanos, en ese cuadrito que viene a continuación, ahí está todo contra lo que ustedes y yo tenemos que batallar para que entonces mi familia se convierta, que viva de tal forma para que sea contada como una familia de justos. Ahí está contra qué tengo que batallar, ahí está cómo lo tengo que hacer y ahí está cómo me tengo que comportar.
Amén. ¿Se imaginan ustedes, qué piensan ustedes de esto? Que alguien me responda. ¿Cómo serían nuestras familias? Piensen ustedes ahorita en su familia. ¿Cómo serían sus familias si nuestros hijos las gobernaran? Desorden. ¿Y qué tanto orden, tomando la palabra que el hermano hay, y qué tanto orden hay en mi familia porque la gobierno yo? ¿Cómo? Bastante. Eso sería es lo ideal, ¿verdad? Pero solo es una pensada y una imaginación. Imagínense, mis amados hermanos, allá en Guatemala, bendigo a los hermanos de Guatemala porque yo sé que también escuchan, mis amados hermanos. Nos pasó algo. En alguna oportunidad yo le dije a la iglesia: hermanos, yo tengo un sentir en mi corazón y quiero decírselo. El Señor pone en mi corazón que todos los problemas que sus hijos están pasando, los están pasando porque ustedes como padres están iguales. Perdón, eso fue allá en Marte, donde prediqué, no fue en Guatemala. Imagínense, mis amados hermanos, en esa palabra. ¿Y qué creen que pasó después de eso? Exactamente los mismos problemas que tenían los hijos, los tenían los papás. Por ejemplo, la hija en fornicación, la mamá en adulterio, aunque no lo crean. Y mi esposa se me queda viendo así como que ya cállese, ya no siga. Porque es que no fue uno, hermano, fueron cualquier cantidad de casos que nos pasaron, en donde que después que se dio esa palabra, se empezó a manifestar todo, de que las mismas cosas que tenían los hijos, los padres las tenían también. Entonces, ¿por qué llegó a los hijos? Porque por los padres, mis amados hermanos. Entonces, ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia muestra, mis amados hermanos, de que ustedes y yo podemos ser bendecidos en todas las áreas que nos imaginemos. Pero la Biblia muestra, mis amados hermanos, que ustedes y yo, imagínense esto, ¿cuándo? Díganme, imaginémonos un saco, un costal, no sé cómo exactamente le digan acá, que lo estoy llenando de trigo, pero tiene un agujero y no me he dado cuenta. ¿Cuándo se va a llenar? Nunca, ¿verdad? Por más que eche, siempre se va a escapar. Pues la Biblia muestra, mis amados hermanos, que ustedes y yo podemos ser esos sacos. Y nos podemos llenar, pero hay un agujero, que es por donde se va la bendición. ¿Y cuál creen que es? La Biblia lo muestra. Es un agujero literal. No, es un agujero literal. Aquí no es figura, es literal. No es espiritual, es literal. No, es que es literal, es un agujero literal. Un agujero. La boca. Así lo dice la Biblia, mis amados, porque ustedes y yo podemos ser bendecidos en cualquier cosa, en todo. Pero la boca es el agujero por donde se va todo, donde se pierde todo. Pero como dicen ustedes acá, ¿y de ahí? Yo me imagino que ese de ahí es algo así como ¿qué pasó? Algo así me imagino. Pero si yo estaba tan bendecido, ¿por qué? Yo lo aprendí desde que estaba en la escuelita dominical. Ahí decían, cuidadito mi boquita, lo que es. Porque Dios conmigo está ahí. Todo. Entonces la boca, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que cuidar que hablamos. Tenemos que ser celosos con lo que sale por esa boca. ¿Por qué? Porque eso no existe, mis amados hermanos. Porque mi boca no puede ser, porque la Biblia lo dice, no puede ser una fuente de agua dulce y luego de agua salada. O la uso para glorificar a Dios,
Aquí no hay términos medios. O la uso para negarlo. Escrito está: el que conmigo no recoge, desparrama, dice. El que no es conmigo, es contra mí, dice. Pues esa boca tuya y la mía, mi hermano, hay que cuidarla. Bien, yo les digo, tal vez me van a ir conociendo, tal vez ya me conozcan, tal vez no lo sé. Pero yo les hablo en mi corazón. A mí no me gusta andar hablando. No me gusta andar hablando. Que yo sé, calladito tengo más pegue, ¿eh? Hablo si es necesario. Si no, no me gusta andar hablando. No me gusta. ¿Por qué? Porque escrito está que en la mucha palabrería nunca falta el pecado. Nunca. Entonces, si vas a hablar y vas a abrir tu boca, mi amado hermano, que sea porque vas a edificar. Que sea porque vas a glorificar a Dios con esa boquita que Él te ha dado. ¿Por qué? Porque eso nos convierte en injustos. Y si yo como padre soy injusto, ¿qué puedo esperar de mis hijos? No puedo esperar mucho. ¿Y qué autoridad voy a tener yo, por ejemplo, para decirle hable bien, si yo no lo hago? Ninguna autoridad voy a tener. Estoy acordando de allá de Guatemala, hermanos. Es que ustedes no se imaginan, hermanos, todo lo que nos pasó. No se lo imaginan, ni por la cabeza se les pasa. Que tanto mi esposa y yo, no lo voy a decir soportamos, porque la verdad era un deleite servirle al Señor. Pero pasamos por unas cosas que, no sé, solo el Señor sabe por qué nos pasó por todo eso. Pero tal vez más nos tardábamos nosotros y el Señor en revelando las cosas que los hermanos en hacerlas. Y yo me di cuenta de muchos padres que no tenían autoridad para corregir a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos actúan igual. Una vez dije yo, no sé si es una expresión que no es correcta, pero en Guatemala la entendemos bien. Es una expresión de, no sé si aquí la usan, pero la voy a decir así para que la puedan, tal vez sí, no sé. La cosa es que cuando, por ejemplo, alguien sabe que alguien hizo algo y no lo dice, le decimos tapadera. Aquí no. ¿Cómo le dicen más o menos a que ustedes saben que alguien sabe y no dijo nada? Y después ustedes se enteran que él sabía o que ella sabía. Se tapan con la misma cobija, lo mismo. O sea, que eso que ya es tapadera y aquí tapa cobija. Entonces, ya me di a entender. En una oportunidad estaba yo predicando, más o menos algo similar, y yo dije, es que los padres parecen tapaderas. Así se quedó. Y después una hermana le dijo a mi esposa, es que mira, pastor, cuando el pastor dijo tapadera, yo vi que él me puso su cara aquí enfrente y me dijo tapadera. Y después nos dimos cuenta por qué. Porque lo que ella andaba haciendo, también lo andaba haciendo la hija. Y no tenía autoridad para corregirla, porque ella sabía que nadie sabía que ella andaba haciendo algo similar a lo que la hija estaba haciendo. Tapadera. Tampoco la misma cosa. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes y yo como padres no podemos vivir como justos, con todo respeto lo digo, pero lo pregunto con autoridad. ¿Qué autoridad tengo para corregir a mis hijos? Ninguna. Porque ¿qué me va a decir él? ¿O qué me puede decir ella? ¿Verdad que sí? Y si usted hace lo mismo, ¿no te acuerdas que vos me enseñaste? Mira, yo te escuché. ¿Qué autoridad? No sé por qué se ríe, está bueno el chiste, el chile. ¿Qué autoridad, mis amados hermanos? Ninguna. ¿Qué significa eso entonces? Que si yo como padre, escuchen bien lo tremendo que voy a decir, he perdido el justo, la justicia, la justificación que Dios me dio, escuchen bien, si he perdido la justificación de Dios hacia mi vida, entonces yo mismo como padre, con mi forma de ser, de hablar, de pensar, de actuar, estoy convirtiendo a mis hijos en desobedientes. Y vuelvo a la carga. ¿Y qué autoridad voy a tener para corregirlos y decirles, usted tiene que sujetarse? Ninguna. Entonces aquí pudiera pasar lo contrario, mis amados hermanos. Yo no sé, les pregunto, pero esto creo que en determinado momento nos pasa a todos.
¿Alguna vez alguno de sus hijos los ha corregido? ¿Por qué? ¿No se supone que son niños? ¿No se supone que son ignorantes? ¿No se supone que no saben? ¿Por qué nos corrigen los bandidos? Porque no son tan ignorantes, porque a veces son ellos más justos que nosotros. Y entonces, de ahí dicen, ¿qué va a pasar antes de que venga el día del Señor? Se volverán los corazones. El Señor, repito, mi amado hermano, el Señor va a venir de todas formas. Yo bendigo tu familia, bendigo la mía, pero si tu familia y la mía no se alinean a la justicia que Él espera, otras familias sí lo van a hacer. Amén. ¿Y qué pasó con la mía? Bueno, papaito, mamaita, padre, madre, alíñense a la justicia del Señor. Alineémonos a la justicia del Señor. Amén. Tengo todavía 15 minutos. Bueno, miren, pues, vamos a avanzar. En este cuadro nos vamos a entretener, mis amados. No sé qué tanto lo logren ver ustedes ahí. ¿Sí lo logran ver? ¿Sí logran leer? ¿Sí? Miren, pues, si ustedes se dan cuenta, ahí hay 3 columnas. Amén. En la que está en amarillo, vamos a regresar, mis amados hermanos, para que lo tengan presente. La que está en amarillo es lo que otras versiones dicen. En donde esta que tenemos en la pantalla dice desobedientes. Amén. Otras versiones dicen, ahí está, desobediencia, rebeldes, indolentes, escépticos, empedernidos, incrédulos. Las que están en blanco porque dicen lo mismo. Amén. Entonces miren, mis amados hermanos, cómo las diferentes versiones cubramos a nuestros hijos con la sangre de Cristo y aprendamos a actuar en justicia. Pero bíblicamente hablando, ¿cómo la Biblia le llama, vamos a decirlo así, a los hijos, mis amados hermanos, de aquellos que no son justos? Les llama desobedientes, les llama rebeldes, les llama indolentes. Miren, esta a mí me dejó helado. Escépticos, empedernidos e incrédulos. Ahí hay 11, porque entre todas las Biblias que busqué, 11 lo dicen diferente. Amén. Vamos a avanzar a la segunda columna. En la segunda columna, que está como en rosado, es donde en esta dice los desobedientes a la sabiduría. Dice, y los desobedientes los harán volver, ¿verdad?, a la sabiduría de los justos. Entonces acá, en donde esta dice sabiduría, las otras versiones dicen sabiduría, que los rebeldes vuelvan a la sensatez, vuelvan a la prudencia, vean, de los justos. En otras palabras, a la prudencia de los padres. Y si el padre es imprudente, ¿a dónde va a volver el hijo? A ningún lado. Que vuelvan al pensamiento de los justos, que vuelvan a la actitud de los buenos, que los rebeldes aprendan a obedecer, que cambien la forma de pensar. Esta dice acá, que los escépticos empedernidos, dice, se les encenderá el entendimiento. Dice que acepten, si son rebeldes, que acepten. La otra dice que obtengan sabiduría, y la otra dice que practiquen la sabiduría. Ok, pregunto, ¿y la columna de en medio, quién se la tiene que enseñar? La columna rosada, digámoslo así, ¿quién se la va a enseñar a la columna amarilla? La columna verde. Amén. Los padres, mis amados hermanos, tienen que enseñarle a los hijos cómo se tienen que volver. Amén. Ok. Ahora, ¿qué tipo de padres podrán hacer esto? Lo que en esta versión dice justos, en las otras dice justos, rectos, buenos, los padres que obedecen, los padres que aprenden a hacer lo que Él manda, no lo que manda el Padre, sino lo que manda el Señor. Amén. Los padres entendidos. ¿Ya vean eso, mis amados amigos? Entonces, antes de que venga el día terrible del Señor, antes de que venga la tribulación y la gran tribulación, los padres tenemos que ser
justos, rectos, buenos, tenemos que ser obedientes, tenemos que hacer lo que Él manda y ser gente y padres entendidos. ¿Para qué? Para que entonces no tengamos hijos ni desobedientes, ni rebeldes, ni indolentes, ni incrédulos, y no sé, pero me sorprende, hijos escépticos y empedernidos. Ahí en Guatemala se usa un dicho que dice: en este macho me subí y en este macho me quedo. O sea, ¿quién lo va a mover de ahí? Nadie. Hay otro dicho que dice que con mi gusto y con mi gana, ni mi tata ni mi nana. Imagínense, ni el papá ni la mamá lo pueden hacer cambiar de gusto o de gana. Pero un padre justo, un padre recto, un padre bueno, un padre que obedece, un padre que hace no lo que él manda, sino lo que a él le mandan, un padre entendido. Por ejemplo, la casa, mis amados hermanos, donde vivimos, tienen algunos problemas las puertas. Hay otro. Y cuando uno las abre, se soban, pegan en el piso y hacen un ruido muy feo. Es por temporada, nos dijeron los dueños. Y sí, así hemos visto como que es eso. El asunto es que, por ejemplo, mis hijos pues tienen poca fuerza, pero hay que levantarla. Aún a mí me pasa eso. No la levanto. Ellos entran a la habitación, pero ven que mi esposa o yo estamos orando. ¿Qué creen que hacen? Cierran. ¿Entendidos? Pero si ven, por ejemplo, entran a la habitación y ven que estamos en la cama, acostados, ¿qué creen que hacen? Se tiran encima de uno. Pero si estamos orando, no. Es la misma habitación, es la misma cama, pero no se está haciendo lo mismo. No se está acostado. Entonces ellos saben que, aunque tengan alguna necesidad o petición, no se meten. ¿O saben qué hacen a veces? Cuando yo siento, a la par de uno están orando, y cuando hay una lloradera, como que les hubieran pegado, ni cuando les pegan lloran tanto, lógicamente, es la presencia del Señor. ¿Entendidos? Y les digo, sí lo hemos enseñado, o sea, como padres, pero no es algo que le digamos, viene y se pone a orar conmigo. No, el ejemplo. ¿Qué es lo que va haciendo? ¿Y cuántos años tienen? 7 y 4. Pero ¿qué es lo que les va marcando la vida? El ejemplo, mis amados. Eso entonces, ¿qué es lo que hace? Que los corazones de ellos se vuelvan. Ven, ¿qué dijo Mercy un día? Ella dice que quiere ser bombero. Después ella quería ser doctora. Después digo, no me acuerdo. La cosa es que un día dijo, papi, yo quiero ser doctora. Ah, no, mejor no, yo voy a ser pastora. Ay, dije dentro de mí, no sabes, no son bromas. Pero ¿cómo creen que mi esposa y yo nos ponemos que ella diga que quiere ser pastora? Y va a ser tremenda, no va a aguantar nada. ¿Contentos? ¿Y de dónde? Si a ella nadie le ha dicho, tenés que ser pastora. Nadie se lo ha dicho. ¿Y de dónde sale una niña decirte con que quiere ser pastora? Yo a esa edad quería ser policía y ladrón. No policía ladrón, sino policía y ladrón. Pero gracias a Dios el Señor me rescató. Amén. Entonces vean, mis amados hermanos, el tema, todavía tengo 7 minutos. Este solo es un ejemplo. Quiero leerles esta cita, pero el tema probablemente lo empecemos a desarrollar. Vamos a desarrollar ese cuadro. Ya lo empecé a desarrollar acá, pero como ustedes ven, pues todavía no está desarrollado, ¿verdad? Vamos a desarrollarlo ahí, para que ustedes y yo entonces vayamos entendiendo cómo es, vamos a decirlo así, aunque ya iba a avanzar la otra cita. Es la misma cita, solo que es otra versión, me gusta mucho. ¿Cómo entonces, mis amados hermanos, tiene que vivir una familia de justos en este final de los tiempos, peleando en contra de la desobediencia? Ustedes y yo, por ejemplo, como padres, si vemos que nuestros hijos son desobedientes, centrémonos en la línea número 1.
bendecimos a nuestros hijos, pero ponemos un ejemplo. Si yo veo que en mis hijos hay desobediencia, veamos la línea número 1, ¿cómo voy a contrarrestar esa desobediencia en ellos? Muy bien, con sabiduría, pero siendo justo. ¿Se dan cuenta? Ahí está la clave, ahí está la respuesta. Pero imaginemos, yo veo que uno de mis hijos es desobediente y vengo y lo maltrato. ¿Qué voy a formar? ¿Qué voy a causar? Los cubrimos con la sangre de Cristo, pero por poner un ejemplo, veo que hay desobediencia. La desobediencia, según esa línea, tengo que combatirla con sabiduría, siendo justo. Pero si yo veo que en él hay desobediencia, en ella hay desobediencia, y vengo yo sin sabiduría, y vengo yo, mis amados hermanos, siendo un mal ejemplo, a tratar de corregirlo, ¿qué creen que voy a formar? Ay, me lo quitó de la boca, muy bien. Si ya es desobediente y yo vengo sin sabiduría y sin ser un buen ejemplo, entiéndase, sin ser justo, lo que voy a formar, cubro a mis hijos con la sangre de Cristo, pero no lo voy a formar, pero sí lo voy a decir, lo que se va a estar formando son hijos rebeldes. Y ahora imagínense, me va a tocar pelear contra la desobediencia y la rebeldía. ¿Pero por qué? ¿Qué me pueden responder? ¿Por qué? Si solo era desobediente, ¿por qué se convirtió en rebelde? Porque yo no fui justo, según la primera línea, ¿verdad? O todas las demás, y no actué con sabiduría. ¿Me voy dando a entender? ¿Qué tenemos que aprender entonces, mis amados hermanos? Tenemos que aprender a ser sabios. Miren, tal vez no lo han cometido, pero si ustedes y yo identificamos, porque es que esto es así, ustedes y yo conocemos a nuestros hijos, los conocemos, mis amados hermanos. Si vemos que, miren, les pongo un ejemplo conmigo, aunque les voy a revelar una de mis intimidades, no, mejor no, sí, o si quieren que les cuente. Bueno, ninguno dijo así, entonces no. Pero voy a contar, que me caen bien. Mírenme, yo cometí un error, mis amados hermanos, hace mucho tiempo, no van a creer que fue ahorita. Yo tenía 18 años cuando lo cometí. En el taller donde yo trabajaba, de ayudante de carpintero, había un muchacho que tenía un tatuaje. ¿Y qué creen que hice? Hasta aquí lo nuestro, pastor. Yo pensé que los pastores eran santos. Eso fue antes de ser pastor y estaba apartado. No me juzguen, amigo. Ok, y cometí el error de que me hice un tatuaje. Según yo, mis papás no sabían. En ese entonces todos nosotros decíamos ser cristianos, pero estábamos apartados. ¿Y qué pasó? Yo me lo hice. Según yo, que mis papás no sabían. Porque mi papá me había dicho, cuando yo estaba en esa edad más o menos, a mí me gustaba rayarme en el cuerpo. Yo agarraba el lapicero y rayaba. Y un día me hice un dibujo aquí en la pierna. Yo bien contento con mi dibujo, nadie me lo miraba. Y se me olvidó. Y salí en calzoncillo a bañarme. Y mi papá me vio. Vení para acá. ¿Qué tenés ahí? Ni me acordaba yo. Él pensó que era un tatuaje. No, yo me había rayado con un lapicero. Si un día me dijo, yo te miro con un tatuaje, te arranco el pedazo, me dijo. Entonces yo me lo hice sabiendo que mi papá lo iba a hacer. Ok, ¿qué pasó? Yo no sabía que ellos ya sabían, pero no me dijeron nada. Si en el momento que ellos me descubrieron, digámoslo así, hubieran actuado, estoy seguro que mi papá, tal vez no sé, tal vez no me arranca el pedazo, pero me hubiera dado una buena, de aquellas que le duelen a uno. Entonces mi mamá ninguno nos estábamos congregando, pero ella mandó a pedir un consejo al pastor de uno de mis tíos y le dijo, ¿qué hago? Y el pastor le dio el consejo e hizo por el consejo. Y entonces me dijo, mira, tu papá no sabe nada,
Se salvó mi pellejo. Ok, me empecé a meter con el Señor. 2 años después fui a un retiro y yo regresé lleno del Espíritu Santo. Y lo primero que hice cuando regresé a mi casa, le dije a mi familia: yo necesito platicar con ustedes. Y les dije la verdad a todos. ¿Qué hizo mi papá? Como yo estaba lleno del Espíritu Santo y llorando, se los dije y les pedí perdón, fue y me abrazó y me perdonó. Entonces me hago otro, dije yo. No son bromas. Ok, ¿por qué les cuento ese ejemplo? Porque en medio de todo, la misericordia del Señor me guardó de que me hubieran dado una buena. Mi mamá actuó con sabiduría y mandó a pedir el consejo de alguien que ni su pastor era, pero el pastor le dijo que hiciera lo que tenía que hacer y lo hizo. Cuando yo regresé ya lleno del Espíritu Santo, lo primero que hice al entrar a mi casa fue hablar con ellos. Y mi papá, él estaba tocado por cómo nos vio a mi hermano y a mí, y no me hizo nada, no me dijo nada, me perdonó. ¿Se dan cuenta, mis amados? Qué diferente actuar con sabiduría bajo la guianza y cobertura del Señor a hacerlo en un momento de enojo. Entonces van a haber momentos en los que vamos a detectar la desobediencia. Seamos sabios. Quizá hay momentos en los que nos van a enojar como tal vez nunca nos imaginamos que nuestros hijos tuvieran la capacidad, cositas tan pequeñas, capacidad para enojarnos. Actuemos con sabiduría. Amén. ¿Por qué? Porque les podemos marcar y dañar la vida. Yo he estado pensando mucho, mis amados hermanos, en el tema del rechazo. Fíjense, hoy pasé pensando más en ese tema y yo decía algo, si ustedes se recuerdan de ese tema, de que cuando alguien es rechazado, ¿se recuerdan? Decíamos que tiende a desarrollar. Y a mí me pasó algo hoy y yo decía, ¿por qué? Y ahí está lo que les explicaba yo el domingo. ¿Qué me hizo cambiar? Si yo no era así, me rechazaron. Y como lo explicábamos el domingo, duele como que le hubieran dado a uno un golpe. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes y yo, ante la desobediencia de nuestros hijos, actuamos sin sabiduría y vamos a decirlo así, sin autoridad, entiéndase, no tengo autoridad porque yo mismo he sido un mal ejemplo para él. Entonces voy a hacer que en el corazón de él o de ella se desarrolle algo que no tenía por qué desarrollarse. Y que el día de mañana, cuando yo llegue a casa, en lugar de recibirme, papi, se vayan a esconder. Ustedes ya conocen la casa donde vivimos, ¿verdad? Cuando yo voy bajando en la moto, empiezo a tocar la bocina. Y cuando yo llego, ya están los dos allá contentos esperando. ¿Por qué creen que la toco? Porque yo quiero que ellos salgan a recibir. Y ellos salen contentos los dos. Y según yo, abrazarme, papi, la mochila, ¿qué trajiste? El otro abría el baúl de la moto, levanta, ¿qué trajiste? Esa es su emoción, pero a mí me emociona que me salgan a recibir. Amén. Ay, esto está tan delicioso, mis amados hermanos, pero tengo que terminar. De todos modos, ya no tengo más que hablar. Ahí pueden ver ustedes. Aunque aquí en este cuadro yo me puedo quedar hablando más, pero ya no. Vamos a terminar con esto. Esta es la misma cita, pero es otra versión. Vean cómo lo dice esta versión. La leemos y con eso vamos a ir terminando, mis amados. Dice: es Él quien irá como precursor delante de Él. O sea, se dan cuenta, hay dos Él, pero uno es con minúscula y el otro es con mayúscula. El primer Él es Juan el Bautista, pero el segundo Él es de ahí. Él habla acerca del Señor y del Espíritu, del poder de Elías. No es el espíritu de Elías, ¿verdad? Es el Espíritu del Señor. Amén. Pero ¿por qué se le menciona el nombre de Elías? Porque a Elías se le dio una unción. Amén. Dice acá, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y escuchen cómo lo dice acá, y el desobediente a la actitud de los justos. Y aquí pone entre corchetes, ¿qué es la actitud de los justos? Que es buscar y someterse a la voluntad de Dios.
Entonces, ¿cómo, mi amado hermano, voy a hacer yo, según esta versión, que el corazón de mis hijos se vuelva? Pues cuando ellos vean mi actitud de qué es buscar y someterse a la voluntad de Dios. O sea, de qué tanto yo busco al Señor, de qué tanto yo me someto a la voluntad del Señor. Nuestros hijos lo ven. Les digo algo bien, mis hijos me preguntan, papi, porque a veces como que todavía no concuerdan bien qué días son, qué día es hoy, por ejemplo. ¿Hoy hay culto? Sí. Y preguntan ahí, los días que no hay culto, papi, ¿hoy hay culto? No. Ya a ellos les duele que no haya culto. ¿Y por qué no haces culto todos los días? Me dice Merce. Imagina, mis amados hermanos. Otra vez, papi, ¿hoy hay culto? Sí. ¿Y va a ir Ashley y Camila? Imaginen su deseo por venir. Entonces les digo esto, ellos son muy inteligentes. Amén. Y Adonai, y va a ir Arnold. Entonces dice acá que es buscar y someterse a la voluntad de Dios. Entonces, según esta versión, ¿cuál es la actitud de los justos? Buscar al Señor y someterse a su voluntad. Esa es la actitud de un justo, según esta versión. A fin de preparar un pueblo, dice, perfectamente preparado, espiritual y moralmente para el Señor. Vean, mis amados hermanos. Vean el tipo de pueblo, no yo, aunque sí, ¿verdad? Pero no está hablando de mí ahí, que el Señor quiere. Un pueblo que lo busque a Él, que se someta a su voluntad, un pueblo que llegue, mis amados hermanos, a una estatura de perfecto, de perfecta, y que espiritualmente y almáticamente esté bien preparado para el Señor. Dice, ¿cómo así? Para que cuando el Señor regrese, el pueblo esté espiritualmente bien. Y yo les he dicho, me creo que se los he dicho, que cuando tanto la Biblia o los significados de los diccionarios seculares utilizan la palabra moral, ahí está hablando del alma. Entonces quiere el pueblo que el Señor quiere que se prepare antes de que venga la tribulación, es un pueblo que espiritualmente hablando esté bien. Es un pueblo que almáticamente hablando esté bien. Pero no me van a dejar mentir, mis amados hermanos, pero a veces el alma que ustedes y yo tenemos, a veces no está tan bien como debería. ¿Y cuál es el riesgo? Si el Señor viniera hoy y mi alma no está ahí también. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Se queda. Y yo no sé, imagínense ustedes cuánto tiempo de ser cristianos, de haberle abierto su corazón al Señor tienen. Yo sé, porque yo también lo he hecho. No ha sido fácil permanecer hasta el día de hoy. No ha sido fácil. Mi esposa me decía algo hoy. Me dice, mire, amor, yo sé que usted ha pasado cosas por las cuales cualquiera estuviera tirado. Y les digo, como pastor, me he pasado una de cosas que algún día tal vez se los cuento. Y les digo, no me creo nada más de lo que soy, ¿verdad? Pero tal vez hubiera bastado para muchas personas abandonar el ministerio. Mas, sin embargo, aunque me han dado ganas, no lo abandono. Aquí sí, güey. Y me decía mi esposo, y ¿cómo fue que me dijo? La cosa es que me hablaba algo así como de regresar a Guatemala o si era feliz aquí en Costa Rica, y le dije, no y sí. ¿Cómo así, pastor? ¿No es feliz aquí y quiere regresar? No, al revés. Soy feliz acá y no quiero regresar. Pero tengo que regresar porque ya está mi familia, mis hermanos, ¿no? Y tengo el deseo de ir a verlos. Pero me di a entender, pues, ¿cómo estamos como padres? Vamos a sacar una hojita y vamos a hacer examen ahorita. ¿De qué, pastor? Entonces, mis amados hermanos, yo les dejo ahí eso en su corazón para que ustedes y yo meditemos que la actitud que dice acá, la actitud de los justos es buscar a Dios y someterse a su voluntad. Amén. Estar como un pueblo perfectamente bien preparado en lo espiritual y en el alma. ¿Por qué? Porque Cristo pronto viene. Entonces tu familia y la mía, mi amado hermano, ya con esto termino, tienen que ser un ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo. Amén. No quiero decir amén y amén,
pero amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas al Señor, mis amados hermanos.